Para la presentación de la proposición no de ley tiene la palabra, en representación de los señores procuradores proponentes, el señor procurador don José Antonio Palomar Sicilia. Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, Juan Antonio Palomar Sicilia, no José Antonio. Bueno, hoy traemos a esta comisión una iniciativa consistente en que se realice una rectificación en lo relativo a la edad requerida para presentar las ayudas en las explotaciones agrarias, ya que conforme a la legislación anterior para el periodo 2014-2022 no se exigía este límite de edad que sí se exige en esta nueva normativa, con el consiguiente perjuicio que se ocasiona en esta franja de interesados que pudieran acceder a estas ayudas. Ahora ya se les ha vetado esta posibilidad. Por ello, en el nuevo Plan Estratégico de Política Agraria Común, la PEPAC 2023-2027, específicamente en las ayudas destinadas al establecimiento de jóvenes agricultores, debe regularse nuevamente como en el periodo anterior, el 2014-2022, sin estas restricciones de edad. Diseñada para garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo rural sostenible y la viabilidad económica del sector agrario, la política agraria común, la PAC, ha sido históricamente un pilar esencial para la agricultura y el desarrollo rural en la Unión Europea, con un fuerte impacto en nuestra comunidad, dado su carácter eminentemente agrario. Porque Castilla y León cuenta con una vasta superficie agrícola que incluye cultivos de cereal, viñedos, pastos para la ganadería y otros productos estratégicos. Estos sectores son fundamentales para nuestra economía, representando una fuente significativa de empleo y contribuyendo al Producto Interior Bruto del Producto Interior Bruto de nuestra comunidad. Sin embargo, los agricultores y ganaderos se enfrentan a una serie de desafíos cada vez mayores, tales como la volatilidad de los mercados, los altos costos de producción, las exigencias medioambientales y los efectos del cambio climático. Y ahora, además, vemos cómo se le ha impuesto otro, que es el que discutimos en esta iniciativa. Porque en este contexto la PAC ofrece un respaldo financiero indispensable, las ayudas directas, que representan una parte importante de la PAC. Permiten a los agricultores estabilizar sus ingresos y afrontar los riesgos asociados a las fluctuaciones del mercado. Estas ayudas no solo benefician a los grandes productores, sino también a pequeñas explotaciones familiares y a aquellos que quieren incorporarse al sector. Entre estas ayudas destacan la mencionada en nuestra exposición de motivos, como es la Orden AGR 1158 de 2023, del 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a mejorar las estructuras de producción de las explotaciones agrarias en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común de España 2023-2027, cofinanciada con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEDER. Bien, pues la citada orden tiene por objetivo establecer las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la mejora de estas estructuras de producción de explotaciones agrarias de nuestra comunidad, incluyendo las siguientes intervenciones contenidas en el Plan Estratégico de Política Agraria Común de España 2023-2027. La primera, la intervención 6841.1, ayudas a inversión productivas en explotaciones agrarias vinculadas a contribuir a la mitigación, adaptación al cambio climático, su eficiente de los recursos naturales y el bienestar animal, se desarrolla en el capítulo 2 de la sección primera y segunda. La intervención 6841.2, ayudas a inversiones en modernización y o mejora de explotaciones agrarias, se desarrolla en el capítulo 2, sección primera y tercera. Y la intervención 6961.1, establecimiento de personas jóvenes, agricultores, desarrollada en su capítulo 3. Como ven, la PAC no se limita a proporcionar ayudas económicas, sino que también impulsa la modernización de las explotaciones agrarias a través de fondos destinados a la mejora de infraestructuras, la adquisición de maquinaria eficiente y la adopción de nuevas tecnologías. Los agricultores pueden incrementar su productividad y reducir su impacto medioambiental. En lo relativo a las cifras, si acudimos a las incorporaciones de jóvenes que tuvieron lugar en el año pasado en nuestra comunidad, pues la cifra es de 766 nuevas incorporaciones. Y en cuanto al año 2024, pues la cifra es muy similar. Un total de 767 jóvenes agricultores se han incorporado a este sector. Y si acudimos a mi provincia, Soria, pues podemos observar cómo esta cifra suele ser uniforme, rondando siempre los 35 jóvenes al año que consiguen incorporarse al sector agrario. Esto apenas representa un 5% del total de nuestra comunidad, es decir,
Soria es una de las provincias que menos jóvenes beneficiados de ayudas a la incorporación tiene, ya que otras provincias, como puede ser León, tiene una tasa del 16%, Zamora del 15% o Valladolid del 13%, mientras que Soria esta cifra, como he dicho, es muy inferior. El problema surge en la mencionada intervención 6961.1, porque hay que tener en cuenta que el relevo generacional en el sector agropecuario es uno de los retos más urgentes que enfrentamos, y más en una provincia como Soria. Estas ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores contribuyen una herramienta fundamental para garantizarlo. Es decir, deberíamos estar todos de acuerdo en que cuanta más gente pudiera acceder a las mismas, mejor, porque así es como se fomenta este relevo, además de fomentar otros temas importantísimos como la despoblación o la dinamización económica o la cada vez mayor huida de nuestros jóvenes a otros sectores distintos del primario. Pese a estas innegables realidades, el cambio introducido en este requisito de edad en el PEPAC 2023-2027 representa un obstáculo innecesario que pone en riesgo el acceso de potenciales beneficiarios y con ello supone una traba en la lucha contra todo lo que acabo de mencionar. Y es que en el capítulo 3 se regulan las ayudas dirigidas a facilitar el establecimiento de jóvenes agricultores, que estas ayudas tienen como objetivo promover las acciones necesarias para favorecer la incorporación de personas adecuadamente capacitadas al sector agrario, fomentando especialmente el relevo generacional, la creación de empleo y el desarrollo sostenible de empresas en el entorno rural. Uno de los nuevos criterios clave para acceder a estas ayudas, que no estaba antes, es la edad del solicitante en el momento de presentar la solicitud, ya que según el artículo 14.1a, los beneficiarios deben tener al menos 18 años cumplidos y no superar los 40 años del año de la solicitud, lo que implica que no pueden alcanzar los 41 años durante este mismo año natural. Anteriormente, la Orden AGR 1598 de 2021, de 20 de diciembre, establecía las bases reguladoras de las ayudas para mejorar las explotaciones agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 y contemplaba un requisito muy diferente al que se está en esta nueva normativa. En él decía que los solicitantes no tuvieran entre 18 y 40 años al momento de presentar la solicitud, sin considerar si cumplían 41 años posteriormente a este mismo año. Este cambio en los criterios de edad ha generado una gran diferencia con la anterior normativa. La regulación actual establece que los solicitantes no deben cumplir 41 años en el año natural de presentación, mientras que la normativa anterior permitía la solicitud siempre que no superara los 40 años al momento de la presentación, independientemente de su edad posterior a este año. Como ven, se trata de un ajuste normativo que ha provocado que algunos agricultores y ganaderos que previamente habían cumplido todos estos requisitos, incluido el certificado de incorporación a la empresa agraria, se vean excluidos de las ayudas. Estos potenciales beneficiarios que planteaban completar los trámites de incorporación antes de cumplir los 41 años bajo las reglas anteriores ahora no cumplen el nuevo requisito de edad. Un cambio que supone un grave perjuicio y que, además, contribuye a un obstáculo más al que se deben enfrentar nuestros agricultores y ganaderos, además de otros bien sabidos como los que he mencionado relativos a los costes de producción, la falta de relevo generacional o la complejidad de los requisitos administrativos, la distribución desigual de las ayudas y la necesidad de un mayor apoyo en situaciones de crisis como sequías o brotes de enfermedades en el ganado. Por ello, les pido que soliciten que se lleve a cabo una modificación de este requisito, porque se trata de una normativa que tiene su origen en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027, presentado por España y aprobado por los competentes órganos comunitarios, y el Reglamento de la Unión Europea 2021-2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021, que establece en su artículo 119 que los Estados miembros podrán presentar una vez al año natural a la Comisión solicitudes de modificación de los planes estratégicos, incluso adicionalmente, de acuerdo con lo recogido en el artículo 119.7 del citado reglamento,
se podrán presentar hasta un máximo de 3 solicitudes de modificación del plan estratégico de carácter extraordinario durante su periodo de vigencia. Es decir, es factible solicitar esta modificación y por ello les pedimos que nos apoyen para llevarlo a cabo, para que se requiera al Gobierno de España, sobre todo, para que se solicite tal modificación. Nada más, esperando lo que sus señorías me digan, nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidente. Buenas tardes, señorías. Señoría del Grupo Soria Ya, nos trae esta tarde para deliberación en esta comisión un punto de causa muy preciso. El referido al añadido, en realidad, de una última subordinada al párrafo en el que se determina el requisito de la edad para el acceso a las ayudas. Es la subordinada, es la oración que establece que no cumplirán en el año en curso los 41 años. Usted ha dicho muy bien que esa orden, ese texto legal, fue presentado por España tras la deliberación y el acuerdo con las comunidades autónomas, a los órganos competentes, y fue aprobado. Y usted ha referido también que se puede solicitar anualmente una modificación del plan estratégico. La pregunta es, ¿qué efecto va a tener? ¿Va a tener algún efecto práctico y real esta modificación? La reflexión que nosotros queremos hacer es la siguiente. Siempre que se pone una línea de edad para marcar un requisito, va a haber un grupo de personas que se van a ver afectadas, los que están justo del otro lado de la línea. De esa manera, en primer lugar, lo que nos encontramos es que, aunque moviésemos esa línea un poquito más atrás para que pudiesen acceder los que en ese año cumplen también 41 años, el problema sería el mismo. ¿Qué nos está sucediendo? Lo que nos está sucediendo es que miramos a la luna, pero la tapamos con el dedo. Nos quedamos mirando al dedo. El problema de la PAC no es este añadido al artículo 14.1 de la orden. No. El problema de la PAC es en qué se ha convertido la PAC a lo largo de los años. La política agraria común se ha convertido en algo así como un cepo para descornar terneros que se les pone a los productores del sector primario, agricultores y ganaderos de Castilla y León y de España. El problema es que el campo español no es un ternero, el campo español es un toro bravo y no se va a dejar sujetar. Pero vamos a precisar, en primer lugar, cuál ha sido el devenir de la PAC que nos lleva a emitir este juicio. La PAC nace en 1962 con unos objetivos muy precisos: incrementar la productividad, mejorar el nivel de vida de los agricultores, garantizar el abastecimiento, estabilizar los mercados, asegurar las cadenas de suministro y armonizar las normas sobre la competencia. Desde entonces a esta parte ha ido experimentando una serie de evoluciones que, en primer lugar, consistieron en los años 70 en la modernización de ese primer proyecto. En los años 80, en el año 84, llegó el sistema de cuotas. Era la época en la que España entra en la Comunidad Económica Europea. En el 92 es la época de las reformas McSharry. Comienzan entonces, esto es importante precisarlo, los requisitos medioambientales. En el año 99 se incorpora la cuestión del desarrollo rural. Es el momento de la Agenda 2000 y de la aparición del segundo pilar, donde jugaban un papel esencial la competitividad y la cohesión social. El año 2013 es el año de la ecologización, del comienzo definitivo del proceso de ecologización de la política agrícola común. El año 21 sigue profundizando en la cuestión de los regímenes ecológicos y en los derechos de los trabajadores. Y, finalmente, tenemos la PAC 23-27 sobre la que estamos debatiendo. Aquí voy a referirme de manera muy precisa al primer objetivo, porque es una formulación, contiene una formulación que contiene un absurdo y una esquizofrenia, y además la promesa de la ruina. Dice, el primer objetivo, fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente, esta palabra tan de moda, y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo.
El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo. Veremos a largo plazo si tenemos producción agrícola y ganadera. A continuación, en el segundo objetivo nos habla sobre todo de protección del medio ambiente, de los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión en relación con los compromisos contraídos en el Acuerdo de París. Y, por último, fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales. Esto ya es el colmo del cinismo, porque el resultado, precisamente, es todo lo contrario. Sobre la valoración de la PAC en el estado actual, la PAC 23-27, hay distintas opiniones. Para el ministro Planas es la mejor PAC de la historia. Es una PAC que en pagos directos han supuesto 4.830 millones y dice que es la más alta. Mintiendo, naturalmente, porque ahí no ha contado la inflación. Descontando la inflación, evidentemente, no es la PAC más alta. Y luego es la mejor política agraria que ha tenido España. Que se lo pregunten a los agricultores, a los que se manifestaron en el año 2023 y a los que se han comenzado a manifestar ya, ayer mismo, en Valladolid. De otro lado, tenemos la opinión de otro experto, como el exviceconsejero de Agricultura, don Pedro Medina, que dice que estamos ante una PAC que incentiva a los agricultores a dejar zonas sin producir. Vamos a ver esto cómo se compadece con esa idea de fortalecer el tejido socioeconómico y hacer crecer el número, dice don Pedro Medina, de agricultores que no piden la PAC. Porque en estas condiciones los agricultores no quieren pedir la PAC, no les interesa. Los agricultores no quieren subvenciones, no quieren ayudas, no quieren pagas para vivir del chollo. Lo que quieren es que les dejen producir en libertad, en condiciones de profesionalidad y de lealtad con el mercado y con sus competidores. ¿Para qué? Pues para vivir con dignidad, que es en el fondo de lo que se trata. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos una PAC llena de incertidumbres. Tantas son las incertidumbres que las protestas de 2023 llevaron a los burócratas europeos a modificar los textos reglamentarios en 2 ocasiones en 3 meses, algo absolutamente inusual. Pero claro, estábamos en campaña electoral. ¿Qué sucedió inmediatamente después de las elecciones europeas? Pues yo se lo voy a decir. La Ley de Restauración de la Naturaleza, la llegada de la flamante comisaria Teresa Ribera y, últimamente, la aprobación del Acuerdo de Mercosur. Esto es lo que ha sucedido. Esta es la situación. Absurdo, esquizofrenia y pérdida del norte. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues muy sencillamente de la mano de una clase de burócratas que viven acomodados en sus sueldos y en sus sillones, que son unos ignorantes supinos de lo que sucede en el campo, que piensan que las vacas tienen cuernos porque los toros salen de fiesta, que los agricultores infligen heridas kilométricas al campo con sus arados mecánicos cada vez que salen a labrar, que los ganaderos son ladrones que les roban la leche a las vacas y que les roban además sus hijos para sacrificarlos en una suerte de holocausto caníbal y que los criminalizan. Ese es el problema. Ese es el problema. Son personas que desconocen por completo el campo, que viven empachados de ideología y de moralismo y que, en lugar de dedicarse a gestionar políticas agrícolas, a lo que se dedican es a distinguir entre buenos y malos en su código moral. Esta es la ideología woke. Este es el gran problema, y no el problema de un párrafo al final del artículo 14.1. Decía al principio que la PAC se parece a un cepo para descornar terneros, pero que eso no va a ser posible con el campo español. Porque el campo español es un toro bravo, pero no un toro bravo que embiste de forma irracional, sino que es un toro que se ha dado perfecta cuenta de que con una mano le ponen el cepo y con la otra mano, con los acuerdos internacionales, le quitan el pan de la boca. Porque por un lado ponen requisitos que hacen imposible la producción, y si no, que se lo digan a los jóvenes que quieren montar una explotación de regadíos y que luego tienen que desistir porque con las exigencias y con los costes de los insumos esos regadíos son imposibles. O que se lo digan a los ganaderos que tienen que cerrar sus explotaciones porque las leyes de bienestar animal las hacen improductivas. Ese es el problema. Ese es el problema. Por un lado nos ponen el cepo y por otro lado nos quitan el pan de la boca.
Lo que hay que hacer es volver a una política agraria de sentido común, a pensar en el abastecimiento de nuestras naciones y a pensar en la productividad del campo, en lugar de abandonar a los agricultores y a los ganaderos a una competencia desleal de terceros países que no cumplen las cláusulas espejo y que, además, cuentan con la bendición de las propias autoridades de la Unión. ¿Qué hay que hacer en estas circunstancias? Pues, en primer lugar, oponerse naturalmente a todas estas políticas verdes, pero, además, exigir que la ratificación de esos acuerdos no sea por parte de gobiernos que han perdido ya toda legitimidad, sino que sea sometida a referéndum. Vamos a votar en contra de su proposición, no porque no estemos de acuerdo con usted en que hay que mejorar las condiciones de los jóvenes agricultores, sino porque entendemos que las condiciones de los jóvenes agricultores se mejoran de otra manera, cambiando esas políticas esquizofrénicas por unas políticas reales y que tengan en cuenta las necesidades de nuestro campo y del sector primario. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Pues un poco porque no vamos a hacer lo que el señor Teira, que aprovecha que el Pisuerga pasa casi por donde estamos, pero que sí, que el Plan Estratégico de la PAC de España es un documento muy completo y que incluye intervenciones o medidas que se van a aplicar de 2023 a 2027 para dar respuesta a las necesidades del campo español y alcanzar los objetivos de la PAC y la ambición del Pacto Verde Europeo, sí. Pero ha sido desarrollado no solamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sino que han colaborado múltiples actores, autoridades regionales, locales, autoridades competentes en la materia del medio ambiente, interlocutores económicos, sociales, organismos que representan a la sociedad civil, entre otros, y, por supuesto, también desde organizaciones agrarias a diferentes colectivos. O sea, no es tal y como lo contaba el señor Teira. Así que se han tenido en cuenta una gran diversidad y, desde luego, diferentes puntos de vista. Se ha trabajado conjuntamente con las comunidades, exactamente, sí, y se ha mantenido un diálogo constante con las organizaciones, vuelvo a insistir, agrarias también incluidas en ella, desde cooperativas a agroalimentarias, a organizaciones ambientalistas de carácter nacional y en continuo, todo ello, desde luego, como no puede ser de otra manera, en continuo contacto con el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así que, insisto en el tema, es al final un documento en el que han sido muchos los que han intervenido y, desde luego, en todo momento con bastante criterio y conocimiento del tema. Por lo tanto, el proceso de elaboración de este plan ha sido un proceso abierto, participativo y transparente, y en el que se ha ido publicando toda la información y la documentación de trabajo que se ha ido realizando en la web y que ha tenido numerosas reuniones. Estamos de acuerdo en que los jóvenes agricultores son el futuro de la agricultura española y que, para garantizar la permanencia en el sector, pues desde luego es necesario que se adopten medidas que faciliten su incorporación y que mejoren la rentabilidad y, por supuesto, les proporcionen las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que desde luego hay. Y este plan estratégico de la PAC pues representa al final un paso importante en esta dirección. Y es fundamental que se complementen, en eso estamos de acuerdo, con otras muchas medidas e iniciativas, tanto a nivel nacional como a nivel regional también. Y ahora, pasando precisamente a lo que es la propuesta que nos trae hoy aquí el Grupo Parlamentario UPL Soria Ya, y teniendo en cuenta el análisis de la modificación en el requisito que viene de la edad para los jóvenes agricultores de Castilla y León, pues la verdad que ahí sí que estamos de acuerdo con el Grupo Parlamentario Vox en cuanto a que pues no entendemos tampoco muy bien esta propuesta, porque es algo bueno, que en algún sitio evidentemente hay que cortar ese requisito de edad y que siempre va a afectar a alguien, siendo cierto lo que en esta exposición de motivos ha
ha hecho el señor Palomo Sicilia en cuanto a que, si se compara la comparativa de la orden 2023-2027 con la anterior orden, hay ahí un desfase. Pero yo algunas de las expresiones que ha utilizado el señor Palomar Sicilia pues no las compartimos, no las podemos compartir porque son grandilocuentes. Pues ha venido a decir en que, bueno, va a haber muchos perjudicados y partiendo de la base de que sí que le recabamos cierta información que entendíamos que a lo mejor ahora en la exposición de motivos oral la iba a dar, pero que hemos visto que no ha dado, porque sí que ha hecho mención a que hay 700 y pico agricultores jóvenes que han solicitado la ayuda correspondiente, pero, sin embargo, yo creo que sería mucho más necesario el que se nos diera la información en cuanto ha sido el número real de esos jóvenes que a priori estarían excluidos precisamente por esta diferencia de edad que a todas luces no nos parece que genere una cuantía exagerada o a tener en cuenta, porque también es cierto que en todos los planes siempre se ha tenido un criterio, como no puede ser de otra manera, en cuanto a unos topes de edad y que han ido cambiando y pues los ha habido desde hasta 39 años, otros hasta 41. La verdad que en este 2024 en concreto, que no hemos encontrado una convocatoria similar y hemos estado intentando recabar para ver precisamente eso, la información a las personas que estaría afectando a nuestro entender y a nuestro parecer, nimio, por denominarlo de alguna manera, cambio, no lo hemos encontrado. Y, bueno, como usted muy bien decía, en todo caso, afecta a los que cumplen los 41 años dentro del plazo de solicitud, que en este caso estaríamos hablando de los nacidos en el año 1983 y que volvemos a insistir. Nos resulta complicado poder llevar a cabo una votación en esta propuesta que se nos hace cuando desconocemos la realidad de la que estamos hablando y, a nuestro parecer, no nos parece que pueda ser una cuantía a tener en cuenta, porque al final, si bien es cierto también lo que ha dicho, y es que así lo ha expresado, en que la Unión Europea establece en su artículo 119 que los estatutos miembros podrán presentar una vez por año natural a la Comisión solicitudes de modificación de los planes estratégicos, nosotros entendemos que de estar afectadas pocas personas, lo más práctico pues sería que incluso hubieran traído aquí hoy otra propuesta, como es que, bueno, pues la Junta habilitase unas ayudas a minimis, pues consideramos que es más factible que se resuelva, hablando coloquialmente, en casa, pues llamarlo de alguna manera, a esperar que se diligencie toda una modificación de un plan estratégico nacional que ha sido prácticamente aprobado hace nada, y vuelvo a insistir, con el beneplácito de muchos sectores implicados en ello, y que además pudiera haber sido que, una vez puesto en práctica y una vez empezado a ejecutar el plan, sí que hubiera una necesidad real porque el número, la cuantía, fuera a tener en cuenta. Pero volvemos a insistir, no lo vemos, y salvo que usted ahora nos dé una cuantía que entendamos que es lo suficientemente importante, nosotros, permítanos que no vamos a poderlo aprobar, a no ser, salvo que se tenga en cuenta una enmienda transaccional, que es la que les proponemos, y es la de que las Cortes de Castilla y León soliciten a la Junta de Castilla y León la habilitación de ayuda a minimis para compensar a los agricultores afectados por la modificación del criterio de edad en las ayudas de incorporación a la actividad agraria en comparación con el periodo 2014-2022. Pues quedamos a la espera de si nos puede
hacer llegar la información ahora en la réplica que le pedimos y o bien de tenerla y considerarla usted aceptar la enmienda transaccional propuesta, nuestro voto sería favorable y si no, pues sentimos que va a tener que ser un no rotundo. Gracias. Gracias. Pues después de lo que se ha dicho aquí, la verdad es que me ahorra mucha palabrería y mucho esfuerzo en explicar las cosas, porque en más en menos estamos prácticamente de acuerdo los intervinientes después del proponente. No estimamos que esto sea de una importancia suprema, es más, yo diría que casi anecdótica, pero también tengo que decir que sobre la propuesta formulada de enmienda que formula el Partido Socialista tampoco estamos de acuerdo, precisamente porque la habilitación de ayudas de minimis no cumpliría, para arreglar esto, que sería nimio, no cumpliría los verdaderos objetivos de una ayuda de minimis, que en cualquier caso debería contar con acuerdo no solo del Ministerio, sino sobre todo la Comisión Europea al respecto de esto. En definitiva, sinceramente, estamos hablando de cuestiones, a mi modo de ver, superfluas con respecto a lo que ha sido la adopción del acuerdo del Plan Estratégico en materia de unificación de definiciones. No nos olvidemos que este requisito de la edad, a la hora de presentar las solicitudes de ayuda, de acuerdo con lo que ustedes pretenden en la proposición no de ley, este requisito decía, de manera que el solicitante debe tener 18 más años y no más de 40 años en el momento de presentación de la solicitud de ayuda, obedece a la definición existente en el periodo 2014-2022. Se ha dicho aquí. Es decir, deriva de una definición cuando se regían las ayudas de FEAGA y FEADER por distinta normativa. Esta definición de agricultor del Plan Estratégico, del PEPAC, lo que hace es afectar, unificando, a las ayudas tanto del primer pilar como del segundo pilar de la PAC. Si nos grabamos esto en la cabeza, convendríamos que carecería de coherencia, de acuerdo con lo que ustedes proponen, que un titular pudiera acceder a las ayudas del segundo pilar por no haber cumplido más de 40 años en el momento de presentación de las ayudas, pero, sin embargo, tendrían que desestimarse de aprobar su solicitud, su propuesta, las ayudas del primer pilar por cumplir más de 40 años en el año de su primera solicitud, lo que daría lugar a un contrasentido. Esto ya se dieron cuenta los elaboradores del plan estratégico y las comunidades autónomas. También se ha dicho aquí, pero conviene subrayarlo, el plan estratégico no es solo fruto de la elaboración de un ministerio o un gobierno que lo elabora, sino que se sometió a un acuerdo de comunidades autónomas y las comunidades autónomas estuvieron de acuerdo con la unificación de esta definición, que, por cierto, se viene aplicando desde 2023, en el momento que ya se aprobó el plan estratégico, sin haberse denotado, más allá de su propuesta de resolución aquí, ninguna otra incidencia a mayores en relación con este asunto. Es decir, es nueva normativa, nuevo periodo, una definición que matiza y detalla el cumplimiento del requisito de edad, pero sin una mayor trascendencia. Y esta coherencia de cara a la tramitación y aprobación del plan estratégico de la PAC y el consenso habido entre comunidades autónomas y Ministerio a la hora de elevarlo a la aprobación de Europa es la que principalmente creo que deberemos subrayar para no matar pulgas a cañonazos, por decirlo de alguna manera, y proponer a la Comisión Europea una modificación en términos de edad del
del plan estratégico en la definición que no va más allá, señoría. En cualquier caso, la carga de la prueba en contra corresponde a quien propone, no a quien defiende que se mantenga el statu quo, como también hace el Grupo Parlamentario Popular, como he creído extraer del resto de los grupos. Por tanto, no podemos aceptar esta definición que, por cierto, ya se viene aplicando, porque debe existir, vuelvo a repetir, coherencia en la política agraria y las condiciones de cumplimiento que deben ser las mismas, tanto en el marco del primer pilar como del segundo. Y claro, esto me lleva, aunque alguien pueda decir que no viene a cuento este tiesto, a la intervención del señor Teira, que a mi modo de ver, señorías, tiene mucho que ver con estas cuestiones. Estamos discutiendo aquí disquisiciones bizantinas, cuando el verdadero problema de la PAC que ha venido gestándose y que se viene gestando de cara a futuro no es este, sino otros muchos. Entre ellos, uno que quiero subrayar también porque quiero hacer un apelativo al problema de Mercosur y el acuerdo alcanzado. Alguien se ha creído, y no voy a entrar en epítetos, que me pediría el cuerpo también pronunciar, alguien se ha creído que la PAC, y sobre todo esto se lo creen mucho los burócratas que no entienden de estas cosas, que la PAC, que en su día surgió para garantizar la supervivencia, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria en Europa, que luego se transformó en una política de rentas en la reforma del 92, especialmente para garantizar que con ayudas se garantizaran unas rentas que los agricultores y ganaderos europeos no percibían en el mercado. Alguien se ha creído que esto lo aguanta todo, Y los agricultores y los ganaderos, señorías, no son tontos. Tiene razón el señor Teira, no solo españoles, sino europeos. El Mercosur, el acuerdo Mercosur alcanzado, vuelve otra vez a redundar en pagar con monedas agrarias lo que son otros intereses de otros sectores, no nos engañemos. Y esto que va a ser dañino para el sector agropecuario europeo y especialmente para el sector vacuno, por ejemplo, español, va a provocar serios problemas para el sector ganadero en España. Una competencia que no se le pide que sea idéntica en condiciones productivas a quien va a terminar incorporando materias, productos ganaderos obtenidos en países terceros del área Mercosur, pues evidentemente eso el sector agrario no lo va a ver bien. A lo mejor lo ve bien Alemania, porque de esa manera a lo mejor los vehículos, los frigoríficos o las lavadoras se venden mejor en el resto del mundo. Pero va llegando la hora en que el sector agrario, por razones de logística, de seguridad futura del mantenimiento de los alimentos en cantidad y calidad adecuados en Europa, no pueden soportar sine die pretextos. Unas veces es un interés de otros sectores y en otras ocasiones, como ocurrió con las posteriores reformas al 92, y ya no abordo aquí los problemas de ecologización, como bien decía el señor Teira, de la PAC, sino el incorporar nuevos retos para afrontar en Europa a base de ser sufragados hurtando capítulos presupuestarios comunitarios para esos nuevos desafíos. No, miren ustedes, hay que terminar diciendo las cosas claras en Europa. Si Europa quiere tener un sector agrario productivo, competitivo, boyante, tiene que hablar de las cuestiones serias, y no se puede decir al sector en un momento determinado para callar sus movilizaciones que se va a estudiar con sensibilidad una flexibilización de la PAC para que las condiciones productivas sean mucho más llevaderas
y posteriormente darles un mazazo con un acuerdo de Mercosur que va a ocasionar serios problemas para determinados sectores productivos, pecuarios específicamente, como consecuencia de ese acuerdo motivado por otros intereses espurios. Tenemos que decir las cosas claras y sorprende un poco la tibieza del ministro Planas, que en estas materias, por ejemplo, no eleve el grito al cielo en una defensa numantina de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles, que con ello, además, estará garantizando también la defensa de los agricultores y ganaderos europeos. Y eso también tendrán que hacerlo todos los grupos parlamentarios en Europa, no solo el Grupo Parlamentario Popular Europeo. La señora von der Leyen… Tiene que ir finalizando, señor Helguera. Termino ya. Tiene raíces por el apellido teutonas. Con eso ya lo dejo significado. A mí me interesa la defensa del sector agrario en España, que es lo más importante para los que nos dedicamos a las lides agrarias. Estamos de acuerdo con la intervención del señor Teiga y no podemos aceptar la propuesta de resolución que ustedes nos plantean en el día de hoy. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Nada más a usted, porque al resto de grupos no se las voy a dar porque van a votar en contra, ¿no? Y es curioso que se pongan de acuerdo el Partido Socialista votando y diciendo que lleva razón el señor Teira, partido parlamentario de Vox. Bueno, pues cosas curiosas pasan aquí en estas cámaras. A mí me gustaría, palabras que se han dicho, el número de afectados es mínima, no es una cuantía exagerada, grandilocuente, etcétera, etcétera. ¿Qué más se han dicho ustedes por aquí? Bueno, no sé dónde la tengo, bueno, etcétera. Las palabras que nos han comentado aquí ustedes. Mire, yo con que tengamos en toda la comunidad 10 afectados por esta normativa injusta, me es suficiente, señorías, me es suficiente. Así se lo digo, porque lo único que están haciendo con esto es poner trabas a nuestros jóvenes agricultores. Es lo que están haciendo con esta normativa. Es simplemente, fíjense lo que es, que no es ni añadir ni modificar nada, simplemente quitar una frase, donde dice, es decir, no cumplirán 41 años en el año natural de presentación de la solicitud. Simplemente quitar esa coletilla. No es nada más, señorías, es que no es nada más. Y me están diciendo, bueno, de todo, me están diciendo aquí de todo. Si lo único que se quiere es facilitar el relevo generacional en una actividad, la agraria y la primaria, la agraria y la ganadera, que está en declive, señorías, está en declive, y nuestros pueblos, si no, van a desaparecer porque no se está apoyando, es que no se está apoyando, y se ha visto claramente aquí esta tarde. Ustedes, tanto Partido Socialista, Partido Popular y Vox, tanto que venían a sembrar, ustedes no defienden a nuestros jóvenes agricultores y ganaderos. Es así de sencillo y simple, señorías. Yo atónito me quedo con ustedes. Bueno, yo no sé qué más decirles, porque yo creo que tendrán que dar ustedes explicaciones cuando se les llena la boca de que apoyan al campo. Creo que aquí se está viendo claramente, como digo, el apoyo que ustedes dan. Y esto no es, pues bueno, como digo, a nosotros esto lo traemos aquí porque hay casos reales que han pasado. Yo los datos no los tengo, señoría, no los tengo aquí, pero los podemos presentar. Y ya le he dicho que es que con 10 jóvenes agricultores que estén en esta situación, a mí me vale. Es que me vale, es que no hay más que discutirlo. Yo las excusas, pues bueno, en fin, como siempre. Me gustaría dejar claro, y que no me ha dado tiempo a dejarlo en la primera intervención, la propuesta de resolución para que quede en el diario de sesiones, en el que decía, pues, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, como administración competente en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, requiera al Gobierno de España la solicitud de modificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027
PEPAC 2023-2027, modificando el requisito de la edad a la hora de la presentación de la solicitud de la ayuda, de manera que vuelva a regularse de la misma forma en que estaba establecido en el periodo anterior 2014-2022. De esta manera, el solicitante debe tener 18 o más años y no más de 40 años de edad en el momento de presentación de la solicitud de ayuda. Creo que está claro lo que se pide aquí y lo que hay que modificar. Simplemente una frase, señorías. No hay que añadir ni hacer un reglamento nuevo, ni un artículo nuevo, ni nada, señorías. Es simplemente quitar el fleco que les he comentado antes. No cumplirán 41 años en el año natural de presentación de la solicitud. Simplemente eso, no hay nada más. Bueno, nada, yo no tengo más que añadir. Si es que creo que está todo dicho. Por una vez se han puesto de acuerdo todos en decir que no a esta iniciativa fundamental para el campo, fundamental para nuestros jóvenes agricultores y ganaderos. Y vuelvo a decir, los únicos perjudicados en este momento son nuestros jóvenes que quieren dedicarse a la agricultura y a la ganadería y se la están denegando, señorías. Así que nada más y buena tarde. Sí. He presentado una enmienda transaccional que no ha dicho nada al respecto el proponente, porque entendemos que no la quiere aceptar. Precisamente la enmienda venía dada por eso, porque nosotros lo que le preguntábamos era si tenía un número en concreto y si no lo tiene, lo que usted me dice, no, es que aunque haya claro, es que no nos ha contestado. O no quiere aceptar la enmienda que le proponemos, que es precisamente para, en el caso de que haya, aunque solamente hubiera una persona, pueda tener opciones. Señor Palomar, diga si acepta la enmienda o no y concluimos el debate. Yo vuelvo a repetir. A nosotros esto no nos lo inventamos y si lo hemos traído es porque hay gente afectada. Yo los datos no los tengo en estos momentos. No los tengo en este momento. Pero A ver, ¿va a aceptar la enmienda del Partido Socialista? ¿Puedo pedir 2 minutos de receso? Sí, claro. Se hacen 2 minutos de receso.
Señor Palomar, ¿puede leer el texto definitivo de la enmienda? Sí, la dejamos como estaba. No voy a aceptar la suya. según la nuestra, efectivamente, no voy a aceptar la. O sea, que no acepta la enmienda. No. De acuerdo. Pues concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? 1. ¿Votos en contra? 10. ¿Abstenciones? 6. Por tanto, queda rechazada la proposición no de ley debatida.